Español nivel C2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En esta unidad nos vamos a poner serios y vamos a hablar del español de los negocios. Vamos a hablar de vivir de las rentas. Es mi máximo objetivo en la vida. Ya explicaremos lo que es vivir de las rentas. Lo que vamos a hacer es dedicarlo, como ya os he dicho, la unidad al español de los negocios y ahondaremos en el concepto renta. El contenido formal que practicaremos serán las estructuras para hacer hipótesis, por ejemplo, el sí más imperfecto del subjuntivo, el condicional, quizás, posiblemente, etc. Pero esto lo haremos como telón de fondo, no es lo que nos interesa principalmente. Lo que nos interesa más es el contenido léxico. Haremos vocabulario relacionado con la renta, la rentabilidad, rentable. Y comunicativamente lo que haremos es hablar sobre economía y hacer hipótesis. ¿Cómo lo hacemos? Pues como de costumbre, lo que haremos será leer un texto, haremos el ejercicio de comprensión lectora, estudiaremos las palabras marcadas que yo considero que son un poco complicadas y a posteriori, después de haber escuchado mi audio, lo que haréis es unos ejercicios para practicar todo lo estudiado, ¿de acuerdo? Pues empiezo con la lectura y empiezo a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Vivir de las rentas y gestionar tu patrimonio. Si te estás planteando vivir de las rentas, antes deberías tener claro unas cuantas cosas. No es tan fácil y sencillo como lo piensan algunos anuncios de juego de azar. Para muchas personas sus problemas se solucionarían si les tocase la lotería o recibiesen una cantidad de dinero. Quitarían sus deudas, viajarían por el mundo, ayudarían a la familia y lo demás lo invertirían y con lo que me diesen vivirían sin trabajar y tumbada la Bartola. Pero como dijo Nathan Meyer, hace falta mucha audacia y mucha cautela para amasar una gran fortuna. Por eso son tan pocos los que los consiguen. ¿Qué tienes que tener en cuenta si quieres vivir de las rentas? Aquí tienes algunos de los aspectos fundamentales que tienes que tener en cuenta si tu objetivo es vivir de tus inversiones. ¿Con qué capital cuentas para empezar? Esas rentas con las que pretendes vivir tienen que salir de la rentabilidad que te genere el capital invertido. A más capital puedes permitirte menor rentabilidad y por lo tanto menos riesgos. Y con menor capital tendrás que arriesgar más para conseguir mayor rentabilidad. Con un ejemplo se verá más claro. Voy a coger como referencia de rentas necesarias para vivir el salario medio de España, que son aproximadamente 26.000 euros anuales. Eso supondría unos 2.100 euros mensuales. Cogiendo como referencia la rentabilidad media histórica de la bolsa americana, un 6,6% descontando la inflación, presentaríamos un capital de 500.000 euros. Si calculamos, la rentabilidad da unos 33.000 euros brutos menos la retención pertinente de Hacienda. Quedarían unos 26.000 netos anuales. Estoy partiendo de la idea que desde el primer año da esa rentabilidad, cuando no suele ser así. Es una media a largo plazo. Habrá años que obtengas más y habrá años que obtengas menos. Pero bueno, es para que te hagas una idea y tengas una referencia. Ya puedes hacer números tú mismo. Con la mitad de capital y la misma rentabilidad, obtendrías aproximadamente la mitad de rentas, unos 1.000 euros al mes. ¿Qué estilo de vida quieres? Otro factor muy importante. Si eres una persona austera, que tiene todo pagado y que lleva una vida sencilla, te será más fácil vivir de las rentas que una persona que tenga una vida de lujo con excesivos gastos. Por eso, la gran mayoría de la gente que le toca la lotería o recibe una herencia millonaria, a pocos años se la han fundido y además contraen deudas. Acaban en peor situación que cuando tuvieron el golpe de suerte. El gasto es el factor que mejor podemos controlar, es el inmediato. Yo decido dejar de fumar y ese dinero me lo empiezo a ahorrar desde el momento que lo decido. Me aprieto el cinturón e inmediatamente veo el beneficio. Sin embargo, aumentar ingresos es un factor más incierto. No hay certeza ni seguridad absoluta. Monto un negocio y no sé si venderé. Invierto y no sé si obtendré la rentabilidad esperada. Me pongo a trabajar en una empresa y no sé si me pagarán o me despedirán. Son expectativas.
Por eso es importante no contraer deudas. Tienes más flexibilidad para adaptarte a los ingresos que obtengas, que cuando tienes contraídas una serie de obligaciones, como puede ser una hipoteca, que necesitas unos ingresos constantes sí o sí. La ventaja de no tener deudas y obligaciones es que no tienes que cargar con esa mochila. Puedes vivir en el lugar del mundo que quieras, donde la vida esté mucho más barata que en España. Y entonces ya no necesitarás tanto capital. Y con una rentabilidad menor y menos riesgos podrás vivir perfectamente. ¿Cuál es tu horizonte temporal? ¿Durante cuánto tiempo pretendes vivir de las rentas? Cuanto mayor sea tu horizonte temporal, más audaz y cauteloso tendrás que ser. Aspectos como la inflación irán deteriorando tu capital si no inviertes inteligentemente, con lo que tus rentas cada vez serían menores y tu calidad de vida se vería perjudicada. Sin embargo, el tiempo es un buen compañero de los buenos negocios. Como dice Buffett, el interés compuesto hará que tus inversiones con el paso de los años se reproduzcan cada vez más a través del efecto bola de nieve. La complejidad es aún mayor cuando quieres que tu capital pase a tus hijos y siguientes generaciones. Tendrás que tener en cuenta también aspectos de vital importancia como la fiscalidad. ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo? Todo el mundo quiere la máxima rentabilidad con el menor riesgo. Y como dicen en mi tierra, tetas y sopas no puede ser. Hay que elegir. O renuncias a ganar menos a cambio de mayor seguridad, pero con el inconveniente de deteriorar tu capital y poder adquisitivo, o arriesgas más a cambio de menos seguridad, pero con una mayor rentabilidad y con la ventaja de aumentar el poder adquisitivo y riqueza. Si quieres rentabilidad, gran parte de tu capital tiene que estar en renta variable. No hay otra. La renta fija, que no es fija ni tampoco es segura, suele dar la rentabilidad parecida a la inflación. A veces ni eso, así que tú decides. Mejora tu inteligencia financiera. Aunque te rodees de los mejores asesores financieros y tengas mucho patrimonio, tendrás que seguir desarrollando tu inteligencia financiera. Porque cuanto más tienes, más complejo se vuelve todo. Kiyosaki lo decía en una charla: tanto tener mucho dinero como tener poco es un problema. Tú decides qué problema quieres tener. Pues bien, esto era el texto. Es un poco complejo tal vez por el vocabulario, pero después lo desgranamos totalmente, ¿de acuerdo? Entonces os dejo unos minutos, un tiempo, y cuando estéis de hacer el ejercicio de comprensión lectora me decís, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos ahorita. Hasta luego.
Bueno, aquí estamos. Vivir de las rentas. ¿Qué es vivir de las rentas? Pues muchas veces está considerado como vivir sin trabajar, vivir de lo que te generan tus inversiones. Muchas veces cuando alguien dice que está viviendo de rentas, no piensa en bolsa, está viviendo de invertir en bienes raíces, o sea, invertir en casas, en locales. Si yo pienso, por ejemplo, en mi casero, en el propietario de mi edificio, yo alquilo un piso a un propietario, yo puedo decir que el propietario no trabaja, mi propietario solo vive de rentas, mi propietario no tiene ningún otro tipo de trabajo, sino que ir administrando los pisos que tiene alquilados. Este hombre vive de las rentas. Y para mí sería increíble dejar de trabajar y vivir de las rentas y estar siempre, pues esto, con un mojito en la mano. ¿No sería bonito? Hay gente que vive de las rentas de otra manera. Vive de las rentas por inversiones que tenga, por negocios. Pero bueno, trabajar es trabajar. Vamos a ver las palabras que os he marcado en negrita, a ver si las explicamos. La primera de ellas es vivir de las rentas, que ya os lo he explicado ahora. La segunda no está relacionada con el mundo de los negocios, pero considero que es un poco complicado y que seguramente no habéis estudiado. Estar tumbado a la bartola es estar rascándose la barriga sin hacer absolutamente nada. A mí me encantaría vivir de las rentas y pasar todo el día tumbada a la bartola porque soy bastante vaga. Trabajo mucho, pero no es que me apasione. Prefiero estar en la playa, por ejemplo. Estar tumbada a la bartola. Después se indica que hay que tener mucha cautela para amasar una gran fortuna. Amasas el pan de la pizza, por ejemplo, ¿no? Cuando haces un pastel, lo que haces es amasar la masa. Pero el dinero también se amasa, que significa se generar una gran fortuna es amasarla. Yo puedo decir que esta persona, a lo largo de que una persona a lo largo de su vida ha amasado una gran fortuna. Amancio Ortega, el hombre más rico español, ha amasado una gran fortuna en su industria textil, por ejemplo. Vivir de sus inversiones es otra expresión que es similar a vivir de las rentas. Es lo mismo, es vivir de las cosas que has invertido, que te están generando beneficios. Después he marcado la palabra capital. Capital es un sinónimo de dinero. ¿Con qué capital cuentas para empezar? ¿Con qué dinero cuentas para empezar? Es exactamente lo mismo. Después tenemos rentabilidad. Más adelante tenemos la palabra renta y también después tenemos la palabra rentable. Con lo cual, como todos parten de la raíz renta, lo vamos a explicar ahora todo junto. Renta pueden ser varias cosas. Una es la cantidad de dinero o beneficio que produce regularmente un bien. Por ejemplo, una casa puede generarte una renta o incluso mi trabajo me genera una renta. Cuando yo hablo de mi renta es todo mi dinero, todo lo que tengo. Incluso una vez al año tengo que hacer la declaración de la renta, que es declarar a mi gobierno, al Ministerio de Hacienda, para que controle todo lo que he ganado y todo lo que he gastado y los impuestos que he pagado. Esto es la declaración de la renta. Renta es todo el conjunto de mis posesiones, de todo el dinero que tengo y también el dinero que me aporta mi trabajo o incluso el alquiler de una cosa. Por ejemplo, cuando yo pago a mi propietario el dinero del alquiler, yo lo que le pago es la renta. También existe esta posibilidad. La rentabilidad es la relación que existe entre los beneficios que proporciona una determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Cuando digo que quiero encontrarle la mayor rentabilidad a un producto o a un negocio, es que quiero sacar el máximo beneficio posible costándome pues el menor esfuerzo posible. Busco que algo sea rentable, que produzca un beneficio que compensa la inversión y el esfuerzo que se ha hecho. Y bueno, más palabras relacionadas con renta.
tendríamos el arrendador, renta, de renta, o el arrendatario, que viene de rentar. Rentar también significa alquilar, como en inglés, ¿no? To rent, rentar. Y las dos partes que alquilan, uno se llama arrendador y otro arrendatario. El arrendador es la persona que da o que cede una cosa en arrendamiento, o sea, que es el propietario de un inmueble, el casero. Y el arrendatario es la persona que toma o que tiene una cosa en arrendamiento, o sea, yo, la inquilina del inmueble. Y todo esto viene de renta, ¿no? Pues bien, toda esta explicación la tenéis en el anexo, ¿eh? Y todas estas palabras estarían relacionadas con esto, con arrendar, con renta. Volvemos al texto. En el texto después se habla de la inflación. ¿Y qué es la inflación? Pues es muy fácil de explicar. Es el proceso económico provocado por el desequilibrio que existe entre la producción y la demanda. Y lo que provoca es una subida bastante continuada de los precios de la mayor parte de los productos y de los servicios. Y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos y hacer uso de ellos. O sea, la inflación es algo malo. Pues continuamos. Después está la palabra retención y aparece otra vez el Ministerio de Hacienda. Hacienda es el ministerio que administra los impuestos, te retiene varios impuestos. Estos impuestos son las retenciones, la retención. Más cosas que convienen explicar del texto. La palabra austera o austeridad, algo austero, es algo que no derrocha. Cuando una persona es austera, es una persona ahorradora, que gasta bastante poco, que es la clave según el texto de no empobrecerse, ¿no? Ser austero, no tener deudas. Y para ser austero mucha gente se tiene que apretar el cinturón, que es una imagen muy habitual. Cuando alguien se aprieta el cinturón es que ahorra más de lo que está habituado. Por ejemplo, en una situación crisis se dice vamos a apretarnos el cinturón y vamos a dejar, por ejemplo, de ir al gimnasio porque no lo podemos pagar. Después tenemos otra expresión marcada, no tienes que cargar con esa mochila, la mochila de las deudas. Cargar con esa mochila es una imagen similar como cargar con ese lastre, arrastrar un lastre. Esa mochila siempre es algún problema, arrastrar un problema, que es pues esto de ver dinero a alguien. Y ya vamos acabando. Tenemos marcado la expresión renta variable o renta fija. Pues bueno, el mismo nombre lo indica. La renta fija es algo que te produce unos beneficios fijos durante todos los meses y la variable es que va cambiando. Por ejemplo, si inviertes en bolsa. Y ya está, este era el vocabulario del texto que ya hemos explicado. Vamos a hacer más vocabulario. Hemos hablado del concepto renta, rentabilidad, rentable, vivir de las rentas, arrendador, arrendatario, rentar. Y vamos a hablar de invertir en bienes raíces. Esto ya lo hemos comentado, pero es invertir en propiedades que no pueden moverse. De ahí la palabra raíz, ¿no? Y eso significa que inviertes en tierras, locales, viviendas. O sea, los propietarios de los pisos lo que hacen es invertir en bienes raíces, que es lo opuesto a invertir en bolsa, ¿no? La bolsa de valores, por ejemplo, en España está el IBEX 35 y es una organización privada que brinda las facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo a las órdenes de sus clientes, realicen negociaciones de compra y venta de valores, acciones de las sociedades o de las compañías. Hablemos de la palabra patrimonio. El patrimonio, tu patrimonio es el conjunto de bienes propios tuyos, ¿no? De una persona o de una institución. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a donar todo mi patrimonio a una ONG. O sea, todas mis posesiones. Eso sería el patrimonio. Sería también como renta, ¿no? Voy a donar toda mi renta a una ONG. Hablando de patrimonio, vamos a hablar de money, de dinero.
Tenemos muchas expresiones para hablar de dinero. Por ejemplo, la más coloquial es pasta. Yo puedo decir, uy, no tengo pasta. O papá, dame pasta. Los italianos fliparían porque pasta es comida. Para nosotros la pasta, además de los espaguetis, macarrones, etcétera, es dinero. Dame dinero. O me he encontrado pasta en la calle. Me he encontrado dinero, monedas. Después, algo mucho más regional e incluso arcaico, tendríamos las palabras como el parné, la guita o los cuartos. Pero esto a lo mejor lo podemos escuchar de señoras mayores o en ciertos libros o canciones. Nosotros utilizamos sobre todo pasta o efectivo si estamos hablando del cash, ¿no? Yo puedo decir, uy, ¿te lo puedo pagar en tarjeta o tengo que pagártelo en efectivo? No tengo efectivo. Y después, una palabra muy conocida es la plata, que se dice en lugares como, por ejemplo, Argentina. No tener plata, los argentinos dicen para decir que no tienen pasta, no tienen dinero. En España es básicamente pasta, que es coloquial, ¿eh? Atención, no vayamos a un banco y pidamos pasta. Y después tenemos varias expresiones, una para decir que tienes dinero y otra para indicar que no tienes nada de dinero. Por ejemplo, para decir que sí, que manejas, que tienes dinero, que tienes pasta, dices que estás forrado. O sea, que todo tu ser está lleno de billetes, ¿no? Que estás forrado de pasta, forrado de dinero. O que estás viviendo montado en el dólar, que para ti todos son dólares, que te sobra dinero, que te sale el dinero por las orejas. Esta también es muy frecuente. A Felipe le sale el dinero por las orejas. Tiene tanto dinero, ¿no? Es tan adinerado. Formalmente yo podría decir que una persona adinerada o acaudalada es de clase media alta o de clase alta, o sea, que maneja. Y ser rico, millonario es mucho más, ¿no? Incluso puedo decir que una persona es de alta cuna, o sea, que ha nacido bien, que es un niño bien, ha nacido con dinero. La más frecuente para mí, decir que no tienes dinero. Yo puedo decir que no tengo pasta o que estoy en las últimas. O que incluso estoy en números rojos, que son estos números que están en tu cuenta bancaria cuando debes dinero. O puedo decir, soy más pobre que una rata, no tengo nada, no tengo pasta. Después la antigua moneda española antes del euro eran las pesetas y una moneda de 5 pesetas que vendrían a ser 3 céntimos de euro era un duro, era una moneda que no valía absolutamente nada. Si yo digo que no tengo ni un duro es que no tengo ni lo mínimo, no tengo absolutamente nada, ni un céntimo, no tengo ni un duro. Lo mismo es otra expresión más antigua cuando habían reales en España, que yo no los he visto, pero mis abuelos sí, y mis abuelos dicen no tengo ni un real. O estoy sin blanca, no tengo nada, no tengo absolutamente nada. Esta la digo yo también, estoy sin blanca. O puedo decir que estoy sin cuartos, no tengo dinero, o que no puedo llegar a fin de mes, porque normalmente cuando cobramos nuestro salario lo cobramos a finales de mes, pero ese dinero no me llega al final. A mediados de mes necesito más pasta, no tengo nada, ni un duro. Pues bien, estas expresiones se utilizan constantemente y bueno, vais a intentar utilizarlas en los ejercicios que haréis a posteriori. Y ya está. Os tengo 2 ejercicios, uno más de hipótesis y otro de vocabulario que hemos estudiado. Lo que llega la hora es de que lo pongáis todo en práctica. O sea que nos despedimos y nos vemos en la próxima unidad. Que vaya muy bien.